Buenas noches, mi nombre es Germán Noguera. Les hablo desde Colombia por invitación muy especial de APIP, a quien doy un agradecimiento por estar el día de hoy con todos ustedes. Tenemos hoy la segunda conferencia del ciclo de conferencias virtuales de APIP. Hoy nos acompaña la ingeniera Lilian Sanabria. Lilian Sanabria es ingeniera civil, especialista en gestión de proyectos, perito tasador, miembro de APIP y también participa en el comité técnico que actualmente trabaja en el desarrollo de las normas técnicas de evaluación de Paraguay. Yo soy el encargado de asuntos interinstitucionales de la UPAP, la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, de la cual APIP, en representación de la comunidad de evaluadores del Paraguay, participa como miembro activo. Agradezco a Daniel Lir, presidente de APIP, por esta invitación. Ya saben que cuentan siempre con el respaldo de la UPAP, la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. Como entiendo que el día de hoy nos acompañan personas no solamente de Paraguay, sino tal vez de algunos otros países, yo quisiera, Daniel, que comentaras antes de darle paso a la conferencia de Lilian, un poco qué es ADVIP, una corta reseña para ubicar a los asistentes. Buenas noches, ¿cómo están? Es una alegría enorme para la Asociación de Evaluadores y Peritos de Ingeniería del Paraguay tener aquí hoy a gente del Brasil, México, Colombia, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Chile. Cuando apareció la pandemia del COVID y tuvimos que suspender una serie de actividades presenciales, no nos dimos cuenta de que realmente la herramienta que teníamos a mano podía aglutinar a tanta gente que estamos separados por grandes distancias. Es un orgullo para la ADVIP tener gente de toda Panamérica escuchando y compartiendo experiencias, socializando conocimientos, con lo cual las dificultades que podríamos tener al ser una asociación en proceso de crecimiento realmente hace que el camino sea más rápido, más fácil y más solidario. Cuando el año pasado la BIP elaboró su planificación estratégica 2019-2025, uno de los objetivos que nos habíamos propuesto fue tener una norma paraguaya de evaluación. Eso no quiere decir que en Paraguay no estábamos trabajando con normas. Estábamos utilizando las normas de nuestros países vecinos. Teníamos una incipiente normativa que se aplicaba para las entidades financieras. Y hoy estamos aquí ya trabajando entre todos los protagonistas que entienden en el tema para elaborar nuestra propia normativa nacional, teniendo a la vista como horizonte las normas internacionales de evaluación que como miembros de la UPAP nos hemos comprometido a alinearnos e incorporar a nuestra normativa. Realmente cuando uno se emociona por el sueño que uno tiene, después de años de trabajo, uno se da cuenta que es importante soñar, porque eso nos va indicando hacia dónde tenemos que ir. Quiero dejar la palabra a la ingeniera Lilian Maribel Sanabria de Chávez, quien brillantemente está representando a la BIP en el Comité Nacional de Normas, coordinado por el Instituto Nacional de Tecnología, Metrología y Normalización. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero Germán. Gracias también por tus palabras, por tu presencia y por apoyarnos en este momento, siendo un referente tan importante para nosotros en las normas internacionales.
y como estamos dando inicio también nosotros en nuestras normas de evaluación paraguaya, es más que representativo su presencia. Buenas noches a todos, muchas gracias compañeros en esta ocasión. Gracias a los colegas nacionales e internacionales por el apoyo de siempre y por estar presentes ahora también. Espero que podamos compartir un momento agradable de conocimiento y compañerismo. Siguiendo con el ciclo de conferencias, en esta ocasión estaremos hablando del estado actual de la norma paraguaya de evaluación. Los objetivos de esta presentación es para mostrarle a los colegas, a los compañeros, la situación y el proceso desarrollado hasta el momento para contar con una normativa sobre evaluaciones en el Paraguay. Es así que tenemos como objetivos presentar inicialmente una breve historia sobre las tasaciones y evaluaciones en el Paraguay, explicar el origen y la necesidad de contar con una norma nacional de evaluación, exponer sobre el Reglamento General para la elaboración de documentos normativos en nuestro país, exponer sobre los procesos, las instituciones convocadas y los representantes del Comité Técnico de Normalización. Comentar también sobre la experiencia y la expectativa en la elaboración de las normas paraguayas hasta la fecha. Primeramente, queremos hablar relatar una breve historia sobre el tema de las evaluaciones que afectan en nuestro ámbito. Tenemos como un hito referente, por decirlo de esa manera, el inicio de los servicios de evaluación técnica y profesional en Estados Unidos, que se iniciaron alrededor de los años 1800. Por otro lado, tenemos que en el año 1949 fue fundada la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, la UPAP, a la cual nosotros también nos hemos unido y somos miembros fundadores. Y digamos, dentro de un periodo muy significativo para nuestro país, tenemos las construcciones de las dos hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá. Como ustedes sabrán, hemos utilizado normas internacionales de nuestros vecinos, tanto del lado brasilero como del lado argentino, respectivamente, en esas ocasiones, a los efectos de poder cumplir con las expropiaciones para esas grandes obras. El inicio de los servicios de evaluación técnica profesional en Paraguay se dieron a principios de los años 2000. Y otra fecha importante que tenemos es la reactivación de nuestra querida APIP, que fue entre los años 2016 y 2017. Su inicio efectivo fue de acuerdo al estatuto en el año 1995, pero a través de las capacitaciones y reuniones profesionales que hemos tenido a partir del 2016-2017 hemos vuelto a reencontrarnos y creo que estamos fortaleciendo esa unión. En nuestro país, las evaluaciones se iniciaron por la necesidad de determinar el valor de las garantías de negocio crediticio, hace poco más de 60 años atrás, siendo los hitos de estos sucesos, como ustedes sabrán, la fundación la fundación del Banco Central del Paraguay en el año 1952 y el funcionamiento de la primera entidad bancaria comercial con la instalación del Citibank en el año 1958. Sin embargo, los servicios de tasación, con la rigurosidad técnica, aún se encontraban en una etapa de gestación, cuya real necesidad ha surgido del mismo mercado crediticio paraguayo, pero posterior a la primera crisis financiera desatada en el año 1995, en la cual se vio la necesidad de promulgar la ley 861/96, que trata sobre la Ley General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito. El objetivo principal de esta ley fue establecer los requisitos, los derechos, las obligaciones, garantías y demás condiciones de funcionamiento a que estarán sujetas las personas, tanto físicas como jurídicas, y que operan en el sistema financiero. Siendo el sector financiero uno de los principales submercados que requieren el servicio de evaluaciones, no es de sorprender que la primera normativa nacional
que es la única existente hasta la fecha, haya sido emitida por la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay, a través de la resolución. Al respecto de la resolución 288, les mencionaba que fue la primera normativa nacional que se creó a través de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, pero además se emitieron otras tantas que son modificatorias y o complementarias, como la resolución 220/2002, la 19/2015, la 69/2015 también, y la resolución reglamentaria número 5. Aunque esto fue un gran inicio, las disposiciones, la estructura y el contenido de estas resoluciones son limitadas y orientadas principalmente al sistema financiero. ¿Cuál es la meta que nos hemos propuesto en la BID con los asociados, colegas nacionales? La meta es de contar con una normativa nacional referente a las evaluaciones y surge de considerar los siguientes aspectos. Primeramente, dentro del Plan Estratégico 2019-2025, la asociación, la BID, se ha propuesto lograr esta norma nacional con miras a contar con una reglamentación y normalización de los trabajos, dignificar la profesión, diferenciar la calidad de nuestros servicios, lograr informes con mayores análisis técnicos y científicos, aplicar las normas en todos los ámbitos de evaluación, incluyendo la financiera, la económica, estatal, de expropiación, valor catastral, privadas, legales, etc. Asimismo, la BID, siendo miembro de la UPAP, se suma al objetivo de esta, que es la unificación en el uso de las normas, y ve la necesidad de contar con una normativa nacional que se encuentre alineada a las normas internacionales de evaluación. Pero ¿qué es lo que abarca cada parte de las normas comparando entre la internacional y las nacionales? Las normas internacionales de evaluación indican principios, conceptos fundamentales que deben ser considerados en la realización de una evaluación. En resumen, está conformada por un marco conceptual, por normas generales y normas de activos. Estas dictan lo que se debe hacer como tarea de evaluación, pero no se explica cómo se debe aplicar los procedimientos, metodologías específicas, por lo que eso debe ser considerado en las normas nacionales. La intención es que las normas internacionales de evaluación y las normas nacionales de los Estados miembros respectivos sean complementarias y de apoyo mutuo. Entre las indicaciones y recomendaciones que hemos recibido la UPAD para el proceso de normalización, menciona considerar los siguientes puntos. Establecer un Comité Nacional de Normas de Evaluación. En este momento está integrado por el ingeniero Daniel Lear como titular y la que les habla como alterno. Incluir entre los integrantes del Comité Nacional de Normas de Evaluación a representantes de instituciones normalizadoras oficiales, que en nuestro país, en nuestro caso tenemos al INTN, que actúa como coordinador y quien realiza las invitaciones a las instituciones involucradas. Requerir, en caso de que sea necesario, la asistencia al Comité Panamericano de Normas de Evaluación, ya sea con las normas de la IBSC vigentes o cualquier otra norma de países miembros. Es así que en septiembre del año 2019 la BIP ha remitido una nota al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, INTN, solicitando a través de dicho organismo se conforme un comité con representantes de instituciones involucradas en el tema de evaluación en el Paraguay, para la elaboración de nuestra norma paraguaya. En las primeras reuniones se trataron temas referentes al Reglamento General de Elaboración de Documentos Normativos, que determina justamente las etapas generales de cualquier proceso de normalización. Primeramente tenemos la necesidad de conformar un comité técnico de normalización, lo cual se realizó entre los meses de septiembre y octubre del año 2019.
la definición de un documento de referencia y definición del programa de normalización que se definió en octubre de 2019, la elaboración y estudio del proyecto de norma propiamente, lo cual estamos realizando desde octubre de 2019 hasta la fecha. Se tenía previsto finalizar la revisión de la primera parte sobre terminologías y definiciones el 20 de marzo de este año, pero por el decreto de cuarentena impuesta en nuestro país desde el 11 de marzo no se pudo cumplir con esta meta. Pero hace unos pocos días atrás, el representante del INTN anunció la posibilidad de seguir con las reuniones de manera virtual. Y si todo sale bien, nuestra norma podría ser la primera a ser emitida o aprobada de forma virtual. Esa es la etapa actual en la que estamos. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la de aprobación de la norma por parte de los miembros del comité primeramente. Luego se pasa a un consenso nacional mediante consulta pública que se establece en 60 días corridos y finalmente la publicación y la distribución de la norma. Primeramente, para la formación del Comité Técnico de Normalización, como les mencioné, el INTN ha emitido notas convocando o invitando a varias instituciones en base al pedido de la BIP. Luego, gracias a esas convocatorias hemos tenido varias respuestas de representantes de instituciones como la AFD, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay, la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay, el Banco Central del Paraguay, Banco Nacional de Fomento, la Corte Suprema de Justicia, la Facultad de Arquitectura, Itaipú Binacional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Catastro, entre otros. Luego de algunas reuniones iniciales, respondieron efectivamente a las convocatorias para formar parte del comité, denominado en este caso CTN 69, Evaluación de Bienes, las siguientes instituciones: la AFD, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay, la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento, la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, Crédito Agrícola Habilitación, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio Público y el Servicio Nacional de Catastro. Obviamente que la ABIP es parte del equipo como peticionante. Posteriormente, y a los efectos de definir un quórum mínimo para las decisiones, se han establecido o definido los representantes, básicamente conformado por instituciones públicas, empresas privadas, asociaciones de consumidores y universidades. Entre ellos mencionamos a la Asociación de Evaluadores de Perito como peticionante, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay, la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay, la Facultad de Arquitectura, Ministerio Público y Servicio Nacional de Catastro. Posteriormente, el reto fue definir el documento de referencia. Inicialmente, la ABIP presentó una propuesta de base para la elaboración de proyecto de norma paraguaya. El trabajo final de grado, titulado Propuesta de norma paraguaya para la evaluación de inmuebles urbanos. Pero en base a lo acordado dentro del comité de normas, se optó por utilizar una norma vigente como base del proyecto PNP 69. Específicamente la norma brasilera ABNT-NBR con vigencia de junio de 2019. Obviamente que nuestras normas paraguayas de evaluación deben estar contando además con las terminologías, los conceptos y los principios generales de la IBSC y cuidando, por otro lado, lo dispuesto en las resoluciones y normativas vigentes en nuestro país. Como programa de normalización, se propuso seguir una estructura de la norma brasilera
Es decir, subdividir el proyecto de norma paraguaya de evaluación de manera a lograr metas parciales en menores plazos para su aprobación y publicación por partes. También esta misma estructura es la adoptada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación INCONTEC para las normas elaboradas en Colombia. Es importante reconocer que este trabajo, este proyecto que lo estamos iniciando ahora, requiere de una intervención permanente. Por tanto, también como parte del proceso de normalización, se debe entender que esta actuación es permanente tanto entre los integrantes como en el proceso de la creación de la norma, con la posibilidad de crear un comité técnico permanente estableciendo diferentes instituciones y diferentes personas que pueden ir interviniendo a medida que se avanza con cada etapa. La idea es rectificar, modificar, revisar de manera constante el contenido de las normas elaboradas, cumpliendo así con el ciclo de mejora continua como dictan las normas ISO. Si realizamos un cuadro comparativo entre la IBSC, las resoluciones del BCP y nuestro proyecto de norma PNP 69, podemos ver una estructura de esta manera, en la que vemos que la IBSC son estándares para realizar asignaciones de valoración usando conceptos y principios generalmente reconocidos. Perfecto, y estamos utilizando eso en el proyecto, como les he mencionado, en las definiciones, en los métodos, etc. Pero por otro lado tenemos las resoluciones de la Superintendencia de Bancos, que fueron elaboradas para cumplir sus necesidades inmediatas y circunscritas para entidades financieras, y se encuentra en forma incipiente, con un contenido que precisa ser mejorada, lo cual se pretende incorporar al PNP 69, logrando así ampliar a otros ámbitos, o sea, finalidad y objetivo, la práctica de la evaluación, no solamente para los efectos de garantía bancaria. Unificar las terminologías, definiciones desde los más básicos como valor, precio y costo, hasta los más complejos. Inspirar la confiabilidad con la aplicación de metodologías y enfoques claros y con un juicio profesional. Detallar las especificaciones y actividades de cada etapa, abarcando desde cantidad de muestras efectivamente utilizados, variables que influyen en el análisis como parámetros y coeficientes, y tratamiento científico aplicable. Todo esto para lograr al final una justificación técnica del resultado. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos nosotros con este proyecto? Es la de esperar que la normativa pueda contemplar criterios y respuestas sobre cuestiones tanto sencillas como complejas, como por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de caducidad de un informe? ¿Cómo debe actuar el tasador cuando no tiene en su poder la documentación legal del inmueble? ¿Qué superficie de terreno debe computarse para la evaluación cuando este es diferente en un cierto porcentaje a la documentación legal que se tiene? ¿Cuáles son las competencias de un evaluador y cuáles corresponderían a otras instancias o a otras acciones? Y muchas otras más que seguramente todos tenemos. En conclusión, el resumen, la norma nacional PNP 69 pretende lograr que la evaluación sea realizada con la mayor objetividad posible, reduciendo al mínimo el subjetivismo, que la norma esté alineada a las normas IBSC y que los evaluadores paraguayos estemos a la par de otros colegas a nivel internacional. Bueno, como cierre de esta presentación y para pasar a la etapa de consultas, quiero hacer un breve pensamiento de cierre mencionando la palabra arete. En nuestro idioma nativo significa fiesta de guardar o feriado, como es el día de hoy. Debe tenerse en cuenta que muchas de las palabras en guaraní son compuestas. Desmenuzando la palabra arete, separamos la parte are, que significa mucho tiempo, y te,
que es una abreviatura de TE, que significa verdadero. Por lo que podríamos decir que arete significa un periodo de tiempo en que se recuerda algo históricamente importante. Personalmente, yo creo que el inicio de este proceso de elaboración de la norma de evaluación paraguaya es un tiempo histórico y muy importante en nuestra profesión. Pero resulta anecdótico que arete, ese mismo término en griego antiguo, significa excelencia, de alguien o de algo, especialmente relacionado por los sufistas con el significado de virtud, como integridad, justicia, ética, que son algunas de las bases más fundamentales en la práctica de un buen evaluador. Muchísimas gracias. Muy bien, Lilia, muchas gracias. Muy buena presentación. Antes de dar paso a las preguntas, que creo que Daniel las está organizando, quisiera, pues, por un lado, felicitar a Lilian por su presentación, muy clara. Creo que muestra el rumbo que están tomando en Paraguay con la elaboración de las normas, que no es otro tema distinto a que están transitando por lo que en UPAP hemos llamado la ruta UPAP de adopción de las normas internacionales de evaluación y normas locales de país. El camino que han adoptado es el camino correcto, trabajar con el Instituto de Normas del país, en donde en este comité que Lilian nos comentaba participan no solamente evaluadores, sino también otras partes interesadas, la academia, las autoridades, los usuarios del servicio, los bancos. Es bien importante porque eso también le da mucha legitimidad al proceso normativo. De manera que felicitaciones a Paraguay, felicitaciones a PIB por la iniciativa. Y no sé, Daniel, si ya tenemos alguna pregunta. Sí. Adelante, Daniel, entonces. Antes que nada, voy a empezar un poco con los saludos de todos los evaluadores que nos están acompañando. Luis Alberto Bernales, desde Santiago de Chile. Él es miembro de SOITABE. También nos acompaña Julio César Isidor Medina, desde Montecristi, República Dominicana. Peter Andy. Nos acompaña el doctor Jorge Hernández Plasencia, desde Puebla, México. Darío Manotas, desde Colombia. Luis Fernando Restrepo, un gran amigo nuestro, estuvo con nosotros hace 2 años dando un curso sobre talleres y maquinarias. Mis cariños y solidaridad con todos mis hermanos y colegas de la hermosa República del Paraguay. Felicitaciones a la BIP y a Lilian en especial. Alexander Parrilla, de Panamá. Saludos a los hermanos evaluadores del Paraguay, a BIP. Juan Díaz, de República Dominicana, Itado. Adelanta, BIP. En realidad ahí tenemos gente de James Millán, desde Colombia. Yani Berruc, desde el este del país. El presidente de la OPAP, don Armando Escalante. Excelente presentación. Las normas es el camino sin duda para lograr el reconocimiento y profesionalización de nuestra actividad. Gabriela Merino, desde Ecuador, desde la EPA. Un saludo desde la Asociación Ecuatoriana de Peritos Evaluadores. Jaime Leal, desde Santiago de Chile. Él es venezolano, miembro de SOITABE. Heidi Cardoso, desde Panamá. Enrique Bosch, desde Rosario, Argentina. Okay. Hugo Guerra, el gran amigo Hugo, desde Caracas, Venezuela. ¿Qué tal, profesor? Carlos Beiser. Hola, Carlos, ¿cómo estás desde Venezuela? Soy Tabe. Carlos Zamudio. Hola, Carlos, desde Panamá.
Felicitaciones, todo muy claro. Se nota que van bien encaminados. Freddy José Rondón, desde Trujillo, Venezuela. Realmente tenemos gente de toda, bueno, de toda América, así que estamos muy contentos. Y ahora vamos a comenzar con las preguntas. Realmente uno se emociona. En este momento están participando 55 personas del chat y uno dice, si no hubiésemos tenido esta herramienta, no hubiéramos podido estar pasando estos momentos muy emotivos. Sí, Daniel, quisiera comentar que todo esto pasa también gracias al COVID. El COVID ha sido un acelerador de la transformación digital y creo que hace unos meses nadie se hubiera imaginado que APIP y nosotros estuviésemos hoy en una actividad como esta, con una gran convocatoria, como les representantes de muchos países, muy contentos porque de verdad ha sido un éxito la jornada de hoy y adelante con estas conferencias virtuales. Así es. La primera pregunta, Lilian. Tecnicom, desde Tecnicom Paraguay, ¿la normativa nacional se basa solo en la resolución del Banco Central o también deben participar el Poder Judicial, ya que ésta otorga la matrícula independientemente del Banco Central del Paraguay? Adelante, Lilian. Parece que se congeló la imagen. Se congeló la imagen. Entonces, mientras... voy a responderle yo mientras tanto, entonces. Sí, pero Daniel, yo quisiera anotar que Sí. creo que es bien importante diferenciar dos temas que tienen que ver con la reglamentación. Uno es la reglamentación que tiene que ver con los valuadores, o sea, digamos, la autorización o los requisitos que deben cumplir las personas para ejercer como evaluadores. Y otro tema es el de las normas técnicas, que como bien decíamos, nos dicen qué se debe hacer en la evaluación y cómo se debe hacer en la evaluación, ya de acuerdo con las normas locales. Entonces son dos temas que es importante diferenciar. Sí. Adelante, Lilian, creo que ya... ¿Me escuchan? Sí, adelante. Qué bueno. Sí, aprovechando la consulta, es bueno también mencionar que en nuestro país tenemos dos tipos de matrículas de peritos. Uno es el que otorga el Banco Central del Paraguay para actividades relativas a la parte financiera, y otra matrícula que emite la Corte Suprema de Justicia. Como habíamos mencionado inicialmente, desde el INTN se han enviado muchas convocatorias e invitaciones, entre ellos estaba convocada e invitada la Corte Suprema de Justicia, también así el Banco Central del Paraguay. Pero digamos cae en la cancha de cada institución enviar un representante o no. Con respecto a qué se basa nuestra normativa paraguaya o proyecto de norma paraguaya de evaluación, no es solamente la resolución del Banco Central del Paraguay. En realidad, la normativa tratamos de que esté alineada al IBSC, que es las normas internacionales de evaluación, cuidando o tratando de rescatar algunas definiciones, algunos conceptos y algunas metodologías que están en la resolución del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, y ampliar gracias a las normativas de nuestros colegas, compañeros y miembros de la UPAP. O sea que es un conjunto de normativas y reglamentaciones que se van estudiando. Inclusive estamos estudiando el Código Civil, el Estatuto Agrario, todas las leyes que se refieren al sistema catastral, porque gracias a Dios dentro del quórum del comité técnico existen representantes del Servicio Nacional de Catastro que están colaborando intensamente con nosotros. O sea que la idea es que se utilice toda la normativa vigente y además de ello, traer desde afuera algo que nos pueda ser útil y tropicalizar a nuestro país. No sé si está respondida la consulta.
Sí, esa es precisamente la importancia de hacer normas locales de país. La norma internacional es un referente general, digamos, el acuerdo sobre lo fundamental a nivel global, pero en cada país las entidades, las prácticas, ciertos procedimientos son locales y esa es la importancia de incorporar todo eso en la norma local. Los veo muy, muy bien enfocados. Qué bueno. Sí, gracias. Otra pregunta, Lilian. Luis Fernando Restrepo. ¿Ustedes en Paraguay atienden lo establecido en la norma brasileña 14653 sobre la calificación del grado de fundamentación y del grado de precisión del dictamen? Buenas noches al ingeniero Luis Fernando. Ya les traemos acá desde Paraguay. Tiene que preparar una siguiente charla virtual, por lo menos para reencontrarnos. Bueno, con respecto a la consulta, como hemos mencionado al principio, estamos utilizando la ABNT en toda su extensión y estructura. Vamos a tratar de incluir todas las fundamentaciones, los grados de certificación que menciona la norma brasilera, pero eso es todavía una tarea que está en el tintero. Aún no llegamos a esa etapa, pero sí deseamos llegar a ese nivel de detalle en nuestra norma para que sea justamente aplicable e identificable los tipos de informe que se puedan emitir, el nivel de rigurosidad, los criterios y enfoques en cada caso. O sea, queremos ampliar hasta ese punto. Me gustaría complementar un poco lo que dijo Lilian. Es importante comentar de que hay tasadores y hay oficinas de tasación que aplican la norma brasileña y entonces tienen en cuenta esos aspectos que está mencionando Luis Fernando en lo que respecta al grado de precisión y de fundamentación del valor que uno obtiene del valor de mercado. Sí, acá en Colombia tuvimos Sí. unas discusiones muy, muy largas sobre si tomar como referencia esa norma brasilera o no. Finalmente se decidió que no. Digamos que dejamos más abiertas las metodologías según el caso. Es claro que si estamos evaluando un inmueble pequeño, digamos, ir a modelaciones y temas muy elaborados que requieren unas muestras muy grandes, se vuelve a veces complicado. ¿Sí? Acá en realidad quedó un poco más abierto la aplicación de las diferentes metodologías. Desde luego están permitidas, están dentro de las posibilidades que puede Claro. adoptar el evaluador. Pero precisamente algo que es muy bueno de este proceso de hacerlo a través del Instituto de Normas del país es que hay la posibilidad de tomar las normas de los otros países que ya han adelantado procesos normativos como referencia. O sea, bien lo decías, hay un primer paso que es el estudio prenormativo en donde se identifican documentos de referencia. Y también pues, destacar que han emprendido un camino que va paso a paso, escalón por escalón, lo mostrabas tú, y que en este momento se está mirando el tema de conceptos generales. Ya llegará el momento de hacer el debate alrededor del mejor referente para la norma, las normas específicas de cada activo. Efectivamente. Otra pregunta, Lilian. Sí. Roberto Antonio González, ya que, ¿por qué tomar un porcentaje de superficie como válida cuando difiere de lo expresado en el documento? Pienso que eso es un defecto que hay que subsanar antes de tasar. Esa es una discusión que venimos realizando todo el tiempo. Uno toma un trabajo y no sabe con qué se va a encontrar. Es más, a veces uno realiza ya un gran avance del trabajo y se percata de otras cosas. No digo esta, que es lo primero que uno tiene que verificar. En nuestro país, el proceso de regularización
de ese tipo de cosas, como la superficie, la ubicación, etcétera, implica un proceso muy incipiente aún. Ya hemos dialogado, porque en la AVI tenemos colegas que son agrimensores y topógrafos, y hemos dialogado mucho sobre eso. ¿Hasta dónde podemos nosotros decir que está bien y utilizar o no? Y hasta dónde no. Cuando uno trabaja con la institución bancaria debe dar respuesta. Tenemos casos de tasaciones que no son nuevas, por decirlo, es una actualización. Igualmente nos exigen o nos piden presentar un informe justamente de situación, un dictamen. Lo que podemos hacer, y eso estaba explicando el abogado en la charla anterior, es observar esa situación y recomendar el siguiente proceso. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer nosotros como tasador si la diferencia es muy grande o no? Justamente eso es lo que queremos incluir en la norma. ¿Hasta qué porcentaje? La Municipalidad de Asunción admite hasta 3%. El Servicio Nacional de Catastro hasta el 1%. ¿A quién le hacemos caso? Nosotros creo que en la normativa en algún momento, por eso invitamos a varias instituciones involucradas en el tema, entre ellos la Municipalidad de Asunción y el Servicio Nacional de Catastro, por decirlo de alguna manera, para que ellos nos ayuden a dilucidar cuál es el mejor camino, si es que hay que volver a hacer una nueva resolución o no. Pero nosotros debemos de seguir presentando dictámenes. ¿Hasta qué punto debemos simplemente dictaminar y no presentar un valor? Eso es lo que queremos tener en la norma. No sé si quedó aclarado. Perfecto. Rogelio Espínola, creo que muchos colegas ya cumplen con las normas internacionales y ya están preparados para acceder a los niveles internacionales. ¿Qué pensás sobre ese andar de nuestro gremio? Sí, de hecho, yo he participado en licitaciones donde exigía que se utilicen las normas internacionales de evaluación. Pero como habíamos hablado, las normas internacionales de evaluación habla de principios y conceptos generales. Me dice la metodología, algunos conceptos, qué es valor patrimonial, qué es valor histórico. ¿Tengo que usar esas normas? Sí, tengo que usar. Pero a la hora de la verdad, cuando tenemos un caso muy particular o específico, o definiendo, o con la necesidad de definir parámetros, coeficientes, debemos encontrar en nuestras normas nacionales. Como mencioné eso, por eso está una presentación que dice que son complementarias y son de apoyo mutuo. No sé si responde la consulta, pero efectivamente una persona que maneja las normas internacionales de evaluación va a ser más accesible para avanzar en el uso de una norma paraguaya de evaluación. Enrique Bosch, de la Argentina. A la fecha actual, ¿existe alguna normativa que se aplique y de existir tiene reconocimiento en el ámbito de la justicia? La parte judicial no tenemos normas de evaluación. Estamos carentes, pero como mencioné, hemos realizado la invitación, la convocatoria respectiva a la Corte Suprema de Justicia para primero mostrarles la necesidad de que existe esa necesidad de que contar con una norma de evaluación paraguaya. Actualmente ellos, con el simple hecho de que esté registrado, matriculado en la Corte Suprema un profesional, es más que suficiente para realizar un dictamen al respecto. No miento, una reglamentación en la parte legal jurídica. En la parte de financiera tenemos las resoluciones de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. Daniel, perdón, sí, quisiera complementar un momento. Sí. Sí, es que como hemos tenido oportunidad de conversar con Lilian y con Daniel, una vez expedidas las normas, lo que debemos buscar es que todos los usuarios las adopten. Entonces, una vez se emite una norma sobre valoración de inmuebles urbanos, pues la idea es que los bancos soliciten a sus evaluadores que utilicen la norma.
en los procesos judiciales, igual que quien pida el peritaje, quien pida el concepto, pues solicite que se haga de acuerdo con la norma internacional y la norma local correspondiente. Entonces, ese es el camino que hay que seguir y no esperar a que cada uno saque una normativa que muchas veces son contradictorias o que de pronto no reflejan las mejores prácticas, que es lo que se busca al tener estas normas técnicas como referente. Correcto. Muy bien. Carlile Alvarenga, ¿no se podría unificar a través de la BIP la emisión de registro y o matrícula del tasador? Así se evita la doble gestión de documentos en el Banco Central y en la Corte Suprema de Justicia. Voy a contestar yo, Lilian. Sí, adelante. Ocurre que la finalidad de la BIP no es realmente encargarse de esa función, porque esas son funciones de los organismos centrales, en este caso, Poder Judicial y Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Lo que la BIP, como lo establece sus estatutos, tiene otros objetivos, ¿verdad? El de capacitación, el de proteger al gremio, el de dignificar, el de ocupar el espacio que tiene dentro del país para dictaminar sobre temas de evaluación. O sea, la finalidad de la BID es otra, ¿verdad? Que es ser un órgano regulador de la actividad evaluatoria, etcétera, ¿verdad? En realidad eso no está dentro de nuestras funciones. Yo no sé cómo es en Colombia, Germán. Sí, precisamente quería comentar eso. Digamos que los gremios tienen, o las asociaciones tienen un propósito de promover la actividad, de fortalecer el desarrollo de sus afiliados, de defender los intereses de la profesión y demás, ¿sí? Pero en el caso colombiano y también un poco la tendencia que hay dentro de UPAP es promover que se desarrollen, como yo les decía hace un rato, hay dos temas, el de la legislación de la actividad y reglamentación de las personas y el otro el de las normas técnicas. Acá en Colombia logramos sacar adelante la ley del evaluador. La ley del evaluador establece la existencia de un registro, digamos, del Estado, que es el registro abierto de evaluadores, donde hay diferentes categorías. Quienes trabajamos en esta actividad debemos estar inscritos en el registro. Esa inscripción en el registro es como el equivalente a tener la matrícula de ingeniero, digamos, acá en el país. En una actividad también, en una conferencia virtual sobre el tema del proceso legislativo, ¿sí? Y digamos que el camino sería ese, tratar de promover que exista la ley del evaluador en cada país, que establezca unos requisitos para desarrollar la actividad por especialidades o como se reglamente en cada país, y que los usuarios que requieren al evaluador pues consulten ese registro. Acá en Colombia, si uno va a participar en un proceso judicial o en un arbitramiento, necesariamente tiene que estar inscrito en la especialidad correspondiente en el registro abierto de evaluadores. Los bancos, pues obviamente solicitan, no pueden hacerlo de manera diferente. Cualquier evaluador que contraten tiene que estar inscrito en el registro abierto de evaluadores. Entonces, por un lado está la exigencia de estar inscrito en el registro de evaluadores y por otro lado de utilizar la norma técnica para desarrollar el trabajo. Hay varias preguntas todavía, pero vamos a hacer las tres últimas preguntas. Víctor Manuel Salinas, ¿por qué la Facultad de Ingeniería no fue consultada para participar en la elaboración de las normas? No, la FADA sí está. No, la Facultad de Ingeniería, la FIUNA. La FIUNA. La FIUNA fue convocada, fue invitada, pero como le había explicado